Si logras observar, ¿verdad? Identificación de peligros y evaluación de riesgos, el I+C. El I+C viene a ser el corazón o el documento de todo sistema de gestión de seguridad y salud en un trabajo de una organización. Para poder hablar de I+C, nosotros también tenemos que basarnos en la legislación, en la ley. Recuerda de que todas las presentaciones que yo he venido dando están basadas en la ley, no les he sacado de mi cabeza. Yo más bien reviso la ley para hacerte la presentación, ¿ya? Seguimos con la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley, lógico que tiene su reglamento. Luego tenemos la resolución ministerial 050-2013, lo que le venía diciendo a la señorita, formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben de contener los registros obligatorios, el decreto supremo 014 que nos habla del reglamento de registro de auditores también autorizados para la evaluación periódica del sistema de gestión, la ley 30-222, tenemos el decreto supremo 006. Tanto la ley como este reglamento modifican a la ley y su reglamento, ¿no? El reglamento y la ley han sido cambiados o modificados algunos de sus artículos en el paso de los años, ¿no? Tenemos el decreto supremo 010-2014 que nos habla de las normas complementarias para aplicar disposiciones complementarias a la ley. Tenemos el decreto supremo 012 que nos habla de las modificatorias y nuevos registros de accidentes mortales, incidentes peligrosos y accidentes no mortales y enfermedades profesionales. Y tenemos el decreto supremo 002-2020 que nos aprueba las medidas para la promoción de la formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales sector agrario en el artículo 77, ¿ya? Empecemos entonces. Primero vamos a ver un video y luego yo les voy a solicitar su opinión, ¿ya?
Entonces, es muy importante tener en cuenta que en el video nos dicen que toda la actividad o todas las actividades, mejor dicho, que realiza el hombre para su supervivencia engendran peligro. Todas las actividades, ¿ya? Entonces, de acá, ¿qué cosa te quiero decir? El concepto de peligro, de acuerdo al Decreto Supremo 005/2012, el reglamento de la ley, es toda situación o característica intrínseca de algo que es capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. Recuerda de que las personas, los equipos, los procesos y el ambiente de trabajo son los blancos, son los puntos vulnerables en todo sistema. Lógico que el elemento más importante a cuidar, ¿quién es? Somos las personas. Cuando te dicen que es una situación o característica intrínseca, intrínseca significa que es propio de algo. Por ejemplo, un objeto punzocortante es un peligro. Una máquina en movimiento es un peligro. Una sustancia tóxica es un peligro. Una carga suspendida es un peligro, porque todo lo mencionado tiene el potencial de causarte daño, porque eso tiene una característica propia, intrínseca de ellos mismos, que es capaz de ocasionarte un daño a ti, es capaz de ocasionarle un daño a los equipos, al medio ambiente y a los procesos, ¿no? Dentro de los peligros, nosotros tenemos un sinnúmero de peligros, ¿no? Tenemos peligros físicos. El ruido es un peligro físico. Químico, el polvo, los humos, los gases. Biológicos, ¿qué más? Tenemos los virus, los hongos, las bacterias, en este caso las, las epidemias, por ejemplo, ¿no? Ergonómicos, las malas posturas, los movimientos repetitivos, los sobreesfuerzos. Peligros psicosociales, el estrés, los sobretiempos, la mala organización. Peligros mecánicos y eléctricos, equipos en movimiento, equipos eléctricos y locativos, por ejemplo, son situaciones específicas como una escalera, una herramienta en mal estado, ¿no? Entonces, todos estos peligros nos rodean en los puestos de trabajo y pueden engendrarnos, bien sea un accidente o una enfermedad, ¿no? Tenemos la siguiente situación, dos actividades. Tenemos una actividad que es administrativa, donde el peligro dentro de esta actividad administrativa es la manipulación de elementos punzocortantes, llámese las tijeras, los engrampadores, los sacagrapas o los chinches. Estos objetos punzocortantes son el peligro porque tienen el potencial de causarnos daño. Luego tenemos otra actividad, que es el almacenamiento, ¿no? Entonces, si la actividad se llama almacenamiento, el peligro en sí viene a ser el producto químico, ¿no? La sustancia química que puede ingresar a mi organismo y enfermarme, ¿no? Entonces es crucial e importante. Tenemos acá un ejemplo en el proceso de inspección de productos terminados. El exceso de carga es un peligro del tipo ergonómico para la operaria. ¿Por qué del tipo ergonómico? Porque hay mucha carga, exceso de carga. Entonces esta persona va a hacer un sobreesfuerzo. Cuando tú levantas mucho peso, te puedes lesionar la columna. Estás perjudicando tu salud, ¿no? Y luego, en el proceso de producción, la polea en movimiento y exposición de la máquina es un peligro del tipo médico para los operarios, porque si tú te expones o tú te acercas mucho a una máquina que está en movimiento, esta máquina te puede atrapar, ¿no? Y al atraparte te jala hacia ella y lógico te lastima, te hace daño, incluso te puede hasta matar, ¿no? Así como hemos visto el concepto de peligro, ahora estamos viendo el concepto de riesgo, también de acuerdo al reglamento de la ley. ¿Qué cosa me indica que es el riesgo? El riesgo viene a ser la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, genere daños a los equipos y genere daño al ambiente, ¿no? Por ejemplo,
Dentro de dentro de los más comunes, en este caso son las caídas inesperadas. ¿Cuál sería el peligro para esta actividad? Sería izaje de cargas. El izaje de cargas es muy peligroso, ese es el peligro. ¿Cuál es el riesgo de hacer un izaje de cargas? La caer acá dentro de este elemento de izaje. Observa bien este ejemplo. El peligro viene a ser la combinación también de la probabilidad por la severidad. Cuando tú combinas probabilidad y combinas severidad, estás de una u otra forma procreando o originando riesgo, ¿ya? Tenemos cuatro casos distintos. Tenemos el primer caso, el segundo y el tercero y el cuarto. En cada caso, si te das cuenta, una persona trata de pasar un hueco, ¿verdad? Un hueco. Pero ese hueco en cada caso tiene medidas específicas o particulares. En el primer caso yo tengo un hueco con una profundidad de 8 metros, pero con un diámetro de 0,5. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan probable es que una persona se caiga con esas medidas? De 8 metros de profundidad y 0,5. Es un diámetro muy pequeño. La probabilidad es baja, ¿correcto? ¿Qué tan severo sería si esta persona llegase a caerse? Ahí la severidad sería alta, porque te estoy diciendo que tiene 8 metros de profundidad. Entonces, si yo multiplico baja por alta, yo tengo un riesgo medio. En el segundo caso, el hueco ya tiene otras medidas. Sigue teniendo 8 metros de profundidad, pero tiene un diámetro de 4 metros. Y la pregunta es, ¿qué tan probable es que esta persona se caiga? Con 4 metros de diámetro es muy alta. ¿Qué tan severo sería la caída si esta persona llegase a caerse? Con 8 metros de profundidad es alta. Entonces, si tú multiplicas alta por alta, el riesgo te sale alto también, ¿no? En el tercer caso, el hueco ya cambió, ya no tiene 8 metros de profundidad, solamente tiene 0,5, pero sí tiene un diámetro de 4 metros, sigue manteniendo 4 metros de diámetro. Es alta, pues, porque el hueco este sí es bien grande. Pero ¿qué tan profundo es? No es muy profundo porque solamente tiene medio metro. Entonces, ¿qué tan severo podría ser si una persona se cae? Es baja. Alta por baja te da como resultado, en este caso, un riesgo medio. Adelante, ¿alguien quiere preguntar? Oscar, creo que Oscar, por favor, le podrían habilitar. Continuamos. Y en el último caso, no sé, Aló, todos ¿me los, escucha, profesor? todas las personas pueden retirar su micrófono. Profesor, ¿me Adelante, escucha? sí, fuerte y claro. Profesor, buenas noches. Adelante, adelante. Profesor, ¿me escucha? Buenas noches, adelante. Profesor, buenas noches. Sí, lo escuchamos, caballero. Profesor, Buenas noches. eh, disculpe. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo se llama? Estábamos hablando de peligros, de riesgos, pero supuestamente eh, también en eso de peligros lo podemos ver la mala, ¿cómo se llama? La forma de cómo el trabajador actúa. Cómo lo podemos tomar eso, profesor? Claro, un trabajador con una mala actitud es peligro. Un trabajador con una mala actitud es un peligro. Un trabajador realizando un acto es un peligro. Un trabajador etílico es un peligro. Un trabajador con mala actitud de no quererse del casco es un peligro. Eso sí. Continuamos Exacto, profesor. entonces. Entonces, En el cuarto caso, como gracias, ustedes lo profesor. están viendo, tenemos un orificio y un hueco de medio metro. Ya, correcto. Entonces tenemos en el cuarto caso
un diámetro de medio metro y tenemos una profundidad de 0,5 metros. La pregunta es, ¿qué tan probable es que esta persona llegue a caerse? Es bajo. Bajo por bajo, tenemos un riesgo bajo, ¿no? Es así como se analiza el riesgo, ¿ya? Entonces acá tenemos la primera actividad administrativa. Si mi peligro eran los objetos punzocortantes como las tijeras, los engrampadores, ¿cuál es el riesgo? El posible corte, ya sea un corte leve o un corte profundo, ¿ya? Para el caso administrativo. Para la actividad de almacenamiento, si el peligro es el producto químico, ¿cuál es el riesgo? El riesgo debe ser el contacto con este producto químico, ¿no? Estamos observando acá, el contacto, ¿correcto? Demos un breve repaso a conceptos básicos de seguridad industrial. Iniciaremos con los conceptos de peligro y riesgo. Peligro, según las OSAS 18001, se define como una fuente, situación o acto con potencial de daño, y por daño entendemos lesión o enfermedad. En conclusión, peligro es algo que puede causar daño. Riesgo, a su vez, es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. En resumen, riesgo se obtiene de evaluar tres variables: probabilidad de exposición y severidad o consecuencia. Asimismo, los niveles de riesgo se evalúan desde alto, moderado, a bajo. Ahora que hemos visto los conceptos, analicemos sus diferencias. Los peligros se identifican. Los riesgos se evalúan. Ejemplificando lo anterior, si manejamos una sustancia química la cual es combustible, el peligro se identifica como sustancia inflamable. Dependiendo de la sustancia química que manejemos, tendrá un nivel de riesgo. Por ejemplo, en gasolina, el riesgo es alto. Mientras que en diésel, el riesgo de inflamabilidad es bajo. Otro ejemplo puede ser, si se realiza un trabajo por arriba de 1,80 metros, el peligro se identifica como trabajo en alturas. El riesgo de trabajo en alturas se puede evaluar como riesgo alto, si en la evaluación del riesgo se observan condiciones inseguras, no se detectan barreras y no hay implementados controles administrativos. Por el contrario, la evaluación del riesgo puede bajar a moderado si se observan condiciones seguras para la ejecución del trabajo, si hay claridad en las barreras, por ejemplo, delimitando el área de trabajo, restringiendo el paso a los peatones, si hay controles administrativos implementados y funcionando, como pueden ser permisos de trabajo. Otro ejemplo de una barrera puede ser que el personal porta su equipo de protección personal adecuado. Control. Una vez que yo he identificado el peligro, he evaluado el riesgo, ahora me toca aplicar un control. Pero cuando tú aplicas un control al riesgo, tú tienes que aplicar el control basándote en una jerarquía. ¿Qué significa jerarquía? Eso se llama orden, en un orden, ¿correcto? ¿Qué significa eso? De que el control viene a ser el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de riesgos y se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta o propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica, lógico, de su eficacia. Ya entonces, muy importante también tenerlo en cuenta, la evaluación periódica de su eficacia. Entonces, tenemos lo siguiente. Para el control de jerarquía, tenemos que tener en cuenta, en este caso, que tengo siempre que tratar yo de eliminar el riesgo, ¿correcto? Si yo no lo puedo eliminar el riesgo, yo tengo que tratar de sustituirlo. Si no lo puedo sustituir el riesgo, lo que hago es aplicar un control de ingeniería. Si no puedo aplicar un control de ingeniería, tengo que aplicar una señalización y un control administrativo. Y por último, si no puedo aplicar señalizaciones y controles administrativos, lo que hago es utilizar los equipos de protección personal. Esta es la última instancia, repito, la última instancia para el control, en este caso, del
los riesgos, ¿no? Aplicar. Eliminación. Si no puedo eliminar, yo tengo que aplicar en este caso una sustitución. Significa que tengo que sustituir el riesgo por otro riesgo de menor. Aplicar un control de sustitución, tengo que aplicar controles de ingeniería, ¿no? Es cambiar estructuras o ambientes o procesos de trabajo que proporcione una barrera de protección adicional entre el peligro y los trabajadores o el medio ambiente, ¿no? Si no puedo aplicar controles de ingeniería, lo que hago es aplicar una señalización o un control administrativo, ¿no? Y por último, si no puedo aplicar una señalización o un control administrativo, lo que tengo que hacer es justamente utilizar recién los equipos de protección personal. En otras palabras, tu EPP es la última instancia a los riesgos y peligros en tu organización. Entonces tenemos de la siguiente manera: si la actividad es la administrativa, el peligro son las tijeras, los objetos punzocortantes, el riesgo es el o posible corte leve o profundo, ese es el riesgo. ¿Cuáles son las medidas de control que yo aplico? En este caso, tengo que evitar el contacto directo con la punta de los objetos. Para eso los guardo las puntas hacia abajo, uso apropiado. Entonces, esto indica un procedimiento, ¿verdad? Dentro de los procedimientos están dentro de los controles administrativos, ¿no? Entonces, aquí estoy aplicando un control administrativo para tener una menor probabilidad de tener un contacto con la punta de la tijera y poder lastimarme, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema del almacenamiento es la actividad, el peligro es el producto químico, el riesgo viene a ser el contacto que yo puedo tener con ese producto químico que me puede ocasionar una irritación a la piel. ¿Cuál es la medida de control que yo tengo para este riesgo? Solamente el personal autorizado podrá manipularlos y tendrá a la disponibilidad las hojas MSDS y lógico utilizará los equipos de protección personal adecuados. Ese es mi control. Entonces, en base a ese control que yo he implementado, puedo asegurar de que ya nadie va a poder tener contacto con esa sustancia peligrosa, porque el que lo va a manipular o los que lo van a manipular conocen y saben el uso de los EPPs y de las hojas MSDS. Entonces, después de haber explicado todo lo mencionado, podríamos hacer la gran pregunta: ¿qué cosa es entonces el I+C? Y la respuesta es bien sencilla. El I+C es un documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el cual se detallan los peligros identificados por cada puesto de trabajo con el fin de evaluar los riesgos y evaluar los controles pertinentes en pro de salvaguardar la integridad física y de la salud de los trabajadores. Esa es la matriz del I+C. ¿Qué características tiene esta matriz? Como ustedes verán, tiene números, lógico, porque los números me indican rangos, y tiene colores. Los colores me indican los niveles de riesgo. Color rojo, nivel de riesgo alto; verde, bajo; y amarillo, en este caso, moderado, ¿no? Entonces, como les dije, yo una vez hice una auditoría a una empresa y encontré una matriz del I+C que estaba impreso, pero estaba impreso a blanco y negro. Y a blanco y negro no podemos nosotros considerarlo como matriz, porque no llama la atención. Lo que llama la atención de una matriz es la coloración y, lógico, la numeración que nosotros le damos al riesgo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? Una, Ninguna. una consulta. Adelante, caballero. En las matrices y per se, hoy en día, ¿no? Que vienen ya, tú lo encuentras en un Excel, todo con sus fórmulas. Existen fórmulas para calcular el nivel de riesgo, tú colocando si la probabilidad es baja, media, solito te lo calculan, ¿no?
Claro, esas fórmulas se lo hace con Excel, no con macros. El que domina Excel y sabe lo de acá, lo puede hacer tranquilamente, no hay problema. Tú solamente ingresas datos y ya el macro, la fórmula del Excel lo calcula, ¿no? Y te arroja. Ya, ya, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta, damas y caballeros? Bueno, ingeniero, buenas. Adelante. Creo que se corta el audio, creo que se metió alguien. Sí, un poco que se corta, pero sí lo logro escuchar. Ya, lo que pasa es que en un hipotético caso, en una ruta motorizada a nivel de cima, de cerro, como le explican antes, si no se hace una evaluación de riesgos y no hay un mapa de riesgos, ¿no? Se ha comunicado a la empresa, todo, y siguen trabajando de esa manera. En el hipotético caso, en un cerro, no haya malla de protección, ¿no? O esté rota, ¿no? Que es un peligro, y en el riesgo que pueda caer piedras a la pista y tumbarte o desequilibrarte o hacerte volar de la moto, eso. También se debería hacer un IPRC antes de realizar ese trabajo. Claro, si es un trabajo que está estipulado dentro de la actividad de una empresa, se tiene que hacer. Desde el En este punto de caso vista, son personal de seguridad, ¿no? Y como están a ¿cómo cargo dice? mío, son ¿Son qué? personal de seguridad. Personal de Ya. seguridad, como están a cargo mío, se evalúa la zona. Pero no entiendo, ¿usted es seguridad patrimonial? ¿Qué tipo de seguridad es? Así ¿Coma? es, seguridad, seguridad patrimonial. Entonces, se evalúan los No, riesgos, no le escucho porque se entrecorta. No, se no le corta, escucho ¿cierto? nada porque si se entrecorta. No lo puedo Sí, entender. yo también estoy con ese problema. Pero, o sea, ¿ahí me escucha? ¿Bien? Ahí sí, fuerte y claro. Ya, lo que pasa es que en este hipotético caso, yo le pregunto porque como son personal de seguridad, están en mi cargo, entonces se evalúa eso, se informa, como le dije antes, y la empresa sigue trabajando de esa manera. En el hipotético caso que sucediera un accidente, ¿no? Con un personal, ¿no? Entonces, los procedimientos a seguir los asumiría la empresa, como usted dice, porque, o sea, no están trabajando de acuerdo a la normativa, ¿correcto? No solamente por eso, sino porque también ya se le informó a la empresa y la empresa no ha hecho nada. Ah, ¿ves? Entonces todos los procedimientos están bien hechos, o sea, de mi parte hacia eso. En Claro, caso o pase sea, cualquier cosa, estoy protegido, ¿no? en el caso, por ejemplo, usted está cumpliendo su función de reportar. La empresa tiene otra responsabilidad, asumir la responsabilidad de las consecuencias de los accidentes. Usted está reportando algo que la empresa debe de actuar en ese momento, porque para que tú puedas subsanar o aplicar un control necesitas de un presupuesto, necesitas comprar esto, tal otro. Si la empresa no te lo proporciona, el responsable es la empresa, pero lógico, tú estás cumpliendo ya tu función. Ya, correcto. Eso quería saber, era mi inquietud, ingeniero, porque, ¿cómo se llama? Para ver si estoy protegido, protegido en ese caso, porque quiero ver si los procedimientos se están realizando de manera adecuada. Claro, yo te sugiero de que lo reportes a través de un correo electrónico, ¿no? Para que quede evidente. Sí, sí, estaba con correo electrónico y con audio. Perfecto, entonces ahí ya estás cumpliendo tu responsabilidad, ¿no? Ya la otra parte le toca a la empresa. Ya, ingeniero, gracias. Si me permite un comentario, Adelante, caballero. sí, Emiliano Grados. Eran sobre tres puntos que se han tratado hasta ahora, ¿no? El trabajador rebelde que no quiere utilizar implementos de seguridad. Hay formas de exigir, porque ellos firman un compromiso con la empresa de cumplir con todos los temas de seguridad que están escritos en el sistema de gestión de seguridad de la empresa. Entonces, si no cumplen la primera, es una advertencia; si no cumplen la segunda, es una suspensión; y si no cumplen la tercera, es un despido. Entonces, el supervisor de seguridad tiene esa potestad de cuantificar, calificar el nivel de riesgo a la cual está expuesto, y si no cumple, puede incluso despedir al trabajador. Es responsabilidad del supervisor de seguridad que esa persona no esté expuesta a un riesgo por no utilizar implementos de seguridad. El segundo punto es
sobre el ejemplo que puso sobre el hombre que transitaba por una vía que tiene varios agujeros de diversos diámetros, diversas profundidades. La probabilidad está conectada con el número de trabajadores y la frecuencia por la cual transitan en dicha área. Entonces, eso también puede impactar sobre la severidad y la probabilidad de incidentes que no se quieren. Esa probabilidad, lógicamente, va a estar sujeta a una evaluación y una cuantificación del mismo. Ahora, sobre el último punto, en cuanto a los sistemas de gestión de riesgo y de los niveles de riesgo que se estén evaluando con el IPRC, lógicamente el compromiso de la empresa cuantifica los niveles de riesgo a los cuales está accediendo a de repente atenerse, porque no hay riesgo cero, ¿no? Entonces, dependiendo de todo eso, la empresa prácticamente es responsable de todo lo que pudiera ocurrir dentro de una instalación. El supervisor de seguridad debe informar por escrito sobre todos esos sucesos, incluso cuando el riesgo es muy eminente. Sí, lo escucho. Ahí se ha paralizado su audio, me parece. Ahora, ¿qué tal me escucha? Ahora lo escucho bien. Hola. Sí, lo escucho bien. Hola. Lo escucho bien, caballero. Lo escucho bien. Hola, ¿me escucha? Fuerte y claro. Ya, entonces el supervisor de seguridad tiene la potestad de paralizar los trabajos ante un inminente riesgo y peligro para el trabajador. Eso tiene que quedar claro en la responsabilidad del supervisor, no esperar que la empresa o el gerente de seguridad dictamine si paraliza o no paraliza, o da o no da dinero o facilidades para eliminar esos efectos de peligro, ¿no? Creo que en ese aspecto las cosas tienen que decirse en forma clara a los responsables de seguridad cuáles son sus alcances en el trabajo, ¿no? que realiza. Gracias. Muchísimas gracias por su aporte. Ya hay incluso un antecedente de despido a un trabajador por desacato del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ojo, porque como usted dice, cuando un trabajador asume una responsabilidad para un puesto que ha sido contratado, asume, en este caso, que el cumplimiento de la normativa. Si tú encuentras un trabajador que ya reiteradamente no se quiere colocar casco, no desacata las normas, tranquilamente ustedes pueden aplicar el procedimiento interno de trabajo que se tiene en toda empresa, ¿no? Desacato al reglamento interno de seguridad es considerado también despido. Y ya hay un caso. Si ustedes revisan, por ejemplo, la página en el LinkedIn que se llama Pasión por el Derecho, me parece, donde sacan muchos casos prácticos de SUNAFIL, de seguridad, y todos interpuestos por tribunales judiciales. Hay casos de despido del trabajador por desacato del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Muchísimas gracias por su participación, entonces, a todas las personas. Continuamos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos para la elaboración o actualización del IPRC? ¿Qué necesitamos para elaborar o actualizar el IPRT? Necesitamos conocer las actividades rutinarias. ¿Cuáles son las actividades rutinarias? Todas las actividades que tú realizas todos los días, pues esos son rutinarios. Las no rutinarias también necesitamos conocerlas. Necesitamos conocer las situaciones de emergencia que se pueden presentar en las organizaciones. Necesitamos conocer las condiciones de trabajo existentes previstas. Necesitamos tener los resultados de las investigaciones de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. Es muy importante. Necesitamos tener o conocer los peligros que guardan relación con el ambiente de trabajo o con la
propia organización. Necesitamos conocer también los datos estadísticos recopilados de los productos de vigilancia, de la salud colectiva y de los trabajos. Necesitamos también conocer los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. Necesitamos incluir las medidas de protección para los trabajadores en situaciones de discapacidad, ¿no? Discapacidad. Incluso, ¿qué es lo que está fiscalizando SUNAFIL? Que todas las empresas que cuenten con 50 a más trabajadores en planilla, el 3% de su fuerza laboral deben ser trabajadores discapacitados. Ojo, eso es lo que está fiscalizando SUNAFIL. Todas las empresas que cuenten de 50 a más trabajadores en planilla, mínimo dentro de su fuerza laboral, el 3% debe ser personas con discapacidad como mínimo. Incluir también las medidas de protección a los trabajadores, a las mujeres en periodo de embarazo, ¿no? Incluir las medidas de protección también a las trabajadoras en periodo de lactancia. Incluir las medidas de protección a los trabajadores adolescentes también, ¿no? Que pudiéramos tener en la organización. Entonces, estos fueron los requisitos mínimos a tener en cuenta en la elaboración o actualización del IPRC. ¿Cuáles son los tipos de IPRC? Tenemos el IPRC línea base, tenemos el IPRC continuo. ¿Qué significa o qué cosa quiere decir el de línea base? El de línea base viene a ser un IPRC que tú realizas o la empresa realiza al inicio de todas sus actividades. Es ahí donde mapea, identifica todas las actividades que va a tener la organización. En cambio, el IPRC continuo es el que lo realiza el trabajador de manera diaria, ¿ya? Son distintos. Este IPRC línea base lo realiza la empresa en base a todas las actividades que se van a realizar en la organización, y este IPRC continuo lo realiza el propio trabajador en base a las actividades diarias que se realizan. ¿Cuáles son estas etapas del IPRC? Tenemos en primer lugar, la primera etapa del IPRC es el compromiso. ¿El compromiso de quién? Tú te preguntarás. No es del trabajador, ¿ah? Porque como yo te había dicho, si tú quieres inculcar seguridad, cultura en una organización, ¿quién es el primero en que debe de cumplir las normas? Yo te pregunto. A ver, ¿quién es el primero? No es el trabajador, ¿quién es? Es el empleador, pues. Y acá cuando te indican ¿el compromiso de quién? El compromiso del empleador. Si el empleador no está comprometido con la gestión que se va a hacer, no sirve de nada, así de simple, ¿ya? Entonces, el primer compromiso es del empleador. Luego que hay un compromiso por parte del empleador, hay un mapeo de procesos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se tiene que mapear los procesos. Luego que se mapean los procesos, hay una identificación de los peligros en cada proceso, ¿no? Porque cada proceso conlleva una actividad. Luego de la identificación de los peligros, hay una evaluación del riesgo y su valoración. Hay una evaluación del riesgo y su valoración. Y finalmente se establecen las medidas de control, ¿no? Esas son entonces las etapas por la cual pasa la matriz del IPRC. Me parece que querían preguntar. ¿Hay preguntas? Ninguna, ¿verdad? Continuamos. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene el objetivo de prevenir accidentes laborales y prevenir enfermedades profesionales, ¿ya? Entonces es muy importante implementar los sistemas de gestión porque permiten salvaguardar la vida y la salud de las personas, ¿no? La vida y la salud de las personas. Nosotros, dentro de las organizaciones, tenemos un sinnúmero de actividades. Esas actividades pueden enfermar o pueden lastimar, lesionar o accidentar a las personas. ¿Qué sucede cuando una persona está dentro de una empresa en donde se da cuenta de que
no se preocupan por la seguridad, no investigan los accidentes, no dan buenas capacitaciones, no dan equipos de protección personal adecuado, etcétera. Se crea un clima de desmotivación. Pregunto, ¿la desmotivación influye en la productividad o no de una persona? ¿Influye, señores, o no? Tú cuando estás desmotivado, ¿eres más o menos productivo? Eres menos, pues porque sí influye, ¿ya? Sí influye. La desmotivación influye. La motivación también influye. ¿El estado anímico influye en la productividad? Claro que sí, porque si estás contento, estás feliz, vas a ser más productivo. Si no estás contento y estás infeliz, vas a ser menos productivo, ¿ya? La productividad es un estado de ánimo nada más. ¿Por qué hay empresas que logran las metas? Porque motivan a su gente. ¿Por qué hay empresas que no logran llegar a las metas? Porque a su gente los tiene desmotivada. Es así. La documentación que debe exhibir el empleador, entonces, es la siguiente. La política y los objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control, el mapa de riesgos, la planificación de actividades preventivas y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como le estaba indicando, la documentación referida en el inciso A, que es la política, y en el inciso C, que es la identificación de peligros, deben ser exhibidas en un lugar visible, o junto con el mapa de riesgos también, ¿no? Que sería la D, dentro del centro de trabajo sin perjuicio a que aquella exigida en las normas sectoriales respectivas, ¿no? ¿Dónde lo encontramos este anuncio? En el artículo 32 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cada cuánto tiempo yo debo de actualizar la matriz del IPRC? Adelante las personas que han levantado la mano. Para las personas que han levantado la mano. No, no se le entiende bien, no se le entiende bien, no se entiende bien, la verdad, hay una interferencia. Hola, buenas noches. Ahí se escucha fuerte y claro. Ya, ingeniero, una consulta. Buenas noches con todos. Eh, ¿El ATS podría reemplazar al IPRC continuo? Sí, en algunos casos sí. Por ejemplo, en la empresa donde yo ahorita estoy trabajando, la gente de manera diaria no llena IPRC continuo, llena ATS. En el caso de la minería, del sector minero, la gente diaria llena IPRC. ¿Y en qué momento llena un ATS? Cuando la actividad que van a desarrollar no se encuentra planificada. Para actividades no planificadas, llenas un ATS en minería, pero repito, va a depender de la política interna. En el consorcio donde yo estoy, aquí están llenando ATS y no están llenando IPRC, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Ah, ok, sí, 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 porque, bueno, en la empresa que también estoy, algunos nos exigen, bueno, el ATS, porque, como usted lo menciona, no figura en parte de las actividades, ¿no? Así es, Ya, ok, ingeniero, eso quería saber. Gracias. perfecto. Otra persona que haya levantado la mano, me parece. Otras personas, otras consultas. Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Fuerte y claro, caballero, dígame. ¿Qué tal, ingeniero? Ahí en la empresa donde yo estoy laborando, estamos, ¿no? llenando los ATS.
normalmente, ¿no? Todos los días en cualquier tipo de trabajo, antes de iniciar el trabajo. El IPRC solo en trabajos de alto riesgo, como por ejemplo en trabajos altura, trabajos en caliente y en trabajos de espacios confinados. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Si levantan la mano es para utilizar el micrófono, señores, lo escuchamos. Entonces Buenas continúo. noches. Adelante. Sí, buenas noches, ingeniero. Primero agradecer por la ponencia, ¿no? Y las preguntas de los compañeros. Veo que de repente hay una falta de ordenamiento, por decirlo así, ¿no? Se tiene entendido que los ATS se utilizan para falta de un procedimiento que esté mapeado dentro de la organización, ¿no? Y el IPRC Así es. sí es continuo para todas las actividades. Acá el compañero acaba de mencionar que para trabajos de alto riesgo utilizan IPRC. Considero que debería ser un formato, un PETAR, ¿no? Permiso escrito para trabajo de alto riesgo. Bien, yo quería hacerle una consulta, ahí hablando de los IPRCs. He sido supervisor de seguridad y salud en el trabajo durante 4 años en el sector minero. Y siempre usted sabe, algunos trabajadores un poco inquietos, o, por decirlo así, un poco preguntones, me hacían la pregunta siempre: usted en condición de trabajador para esta organización, ¿por qué no llena su IPRC? La cuestionaban a nosotros, a los supervisores. Si justamente en esa oportunidad habían fallecido supervisores en otras unidades mineras por distintas situaciones, si ustedes también están expuestos a los peligros y riesgos. Entonces he buscado el fundamento legal a eso y la verdad es que no he encontrado nada, ¿no? Lo que sí la ley indica que los trabajadores, y yo en mi condición de trabajador, aún sea supervisor, debería llenar mi IPRC, ingeniero. Te agradezco su respuesta. Es así lógico porque el supervisor también va a estar involucrado, en este caso, en la actividad. Por lo tanto, el supervisor también debe firmar el IPRC, ¿correcto? El supervisor también firme el IPRC, repito, porque es una persona que va a estar involucrada en la actividad, tiene toda lógica. ¿Alguna otra pregunta? Proseguimos entonces. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza el IPRC? El IPRC se actualiza mínimo una vez al año, mínimo una vez al año, o bajo circunstancias como que puede cambiar la normativa o puede haber una evolución de los peligros y los riesgos. Cuando hay una evolución de peligros y riesgos, cambio de normativa o se cumple el año, mínimo tenemos que actualizar el IPRC. Esto es lo que nos está indicando, nos dice la norma también, ¿no? Lugar de trabajo. Es cualquier espacio físico en el que se realizan las actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la propia organización, ¿no? Un lugar de trabajo es cualquier medio espacio físico destinado a realizar las actividades, lógico, encomendadas por la organización. La observación es fundamental en la identificación de peligros, ¿correcto? Cuando identificamos, observamos. ¿Ustedes pueden localizar el conejo? A ver, ¿quién ubica el conejo en la imagen? Imagínense que están en un área específica de trabajo y que están tratando de identificar los peligros. Cuando uno identifica un peligro, debe ser observador, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar el conejo? Adelante la persona que levantó la mano. Adelante. Utilicen su micrófono, señores.
¿Qué tal? Buenas noches, disculpe. En el ojo. En el ojo, ¿Dónde? en el ojo, ¿En cuál ojo? Porque en el ojo de la mujer. Exacto. ¿O estoy mal? En el ojo de la mujer es. ¿Me copiaron? Creo que se ha desconectado el profesor, ¿ah? Por favor, apaguen su micro, por favor. En el colmillo del elefante. Escucha, Sí, en el colmillo, elefante, en el colmillo se encuentra. Sí, en el colmillo del... Izquierdo Yo del lo vi ahí elefante. hace rato. En el colmillo que está atrás. Al lado de la nariz. Al lado de la nariz. Debajo de la nariz. No se escucha el profesor. Ingeniero, a ver un momentito, por favor. Creo que el ingeniero tiene problemas. Por favor, apague su micro. Seguro tiene problemas de conexión. Por favor, apaguen su micro. Un momento, por favor, el ingeniero tiene algunos problemas de internet, por favor. Mientras que el ingeniero regresa, pueda conectarse, por favor recuerden que el día de mañana las clases, solo por el día de mañana, va a ser a las 6:30 p.m. y la evaluación va a estar habilitada a las 9:30 de la noche. Ya saben que tienen 24 horas para poder realizar la evaluación. Ingeniero, por favor, tiene muteado el micrófono, por favor. Un momento, por favor, vamos, se va a solucionar los problemas.
Un momento, por favor, el ingeniero está ingresando de nuevo a sala. Un momento, por favor, vamos a esperar. Ahí se observan lo que estoy proyectando. Sí, ingenieros, está cargando ahora sí se Ahí puede ver, sí se puede ya ver ya la. está. Entonces, ¿qué cosas nos indican acá? ¿En qué debemos fijarnos para identificar los peligros? En procesos, en tareas y en actividades, rutinarias y no rutinarias, en infraestructura, equipos y materiales, en este caso, en peligros originados fuera del lugar, en cambios también que se puedan presentar dentro de la organización, ¿correcto? Y además otros como el diseño del lugar de trabajo, los procesos, la ocurrencia de accidentes, etcétera, ¿no? Eso es con respecto a la identificación de peligros, pero también tenemos que evaluar los riesgos una vez identificados. La evaluación en este caso es un proceso de valoración de la probabilidad de ocurrencia de un evento y la intensidad de los daños esperados de un riesgo identificado que no se ha podido evitar durante la fase de diseño o en el análisis de la tarea. ¿No? Muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué me dicen acá? Consideraciones para el análisis de riesgo. Dependiendo de dónde vean las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Esta persona que está a la derecha indica que está observando tres varillas y esta persona que está a la izquierda indica que está observando cuatro varillas, ¿no? Entonces va a depender, lógico, de la percepción que tenga cada persona. ¿Cuáles son las variables de la evaluación? ¿Cómo yo evalúo? Evalúo en base a la exposición, en base a la consecuencia y en base a la probabilidad, ¿ya? ¿Qué tanto estás expuesto? ¿Qué tan consecuente puede ser o qué tan probable puede ser? ¿Correcto? Proceso. El proceso es el conjunto, en este caso, el conjunto de actividades que se desarrollan en una determinada organización, de acuerdo a la normativa internacional o a la definición del ISO 9000, versión 2005. Tenemos un mapa de riesgos. Para realizar este mapeo se debe de considerar los procesos, actividades, tareas y puestos de trabajo. Por ejemplo, acá tengo yo un proceso, tengo una actividad, tengo una tarea y tengo un puesto de trabajo. Acá hay un proceso que se llama exploración en minería. Explorar significa buscar. ¿Qué actividad utilizo para explorar y buscar? Tengo que perforar la tierra. ¿Para qué perforar? Para colocar cargas. La tarea es la colocación de cargas. Las cargas son las dinamitas. ¿Para qué yo coloco cargas en la tierra? Para explotar y esas muestras yo lo puedo analizar. El puesto para la colocación de cargas es el motorista, ¿no? Claro que esta es una actividad minera, ¿no? Va a depender, lógico, de las actividades del sector donde tú estás desarrollando, ¿no? Proceso, actividad, tarea y puesto de trabajo. Tengo acá, por ejemplo, una lista de actividad, una actividad y tengo dentro de esta actividad un sinnúmero de tareas. La actividad es el almacenamiento. Yo tengo el almacenamiento de productos químicos, el almacenamiento de gases comprimidos, el almacenamiento de lubricantes, el almacenamiento de repuestos y componentes en patio, el almacenamiento en repuesto de componentes al interior del almacén, etcétera. Tengo un mapa de riesgos. El mapa de riesgos, como les estaba diciendo, es la descripción de los riesgos en un área específica, en un área específica. Por eso el mapa de riesgos es distinto en un comedor donde se ingiere alimentos que en un taller mecánico, ¿no? Bueno,
Estos dicen, en la prevención y gestión de riesgos laborales se pueden usar varias técnicas para cumplir el mismo objetivo, anticiparnos a los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Pasos a seguir para implementar la matriz de IPC. Es muy importante, por ejemplo, definir qué metodología se utiliza, desarrollar el procedimiento, llevar a cabo las inspecciones sobre las condiciones de las instalaciones, herramientas, sustancias, equipos, materiales útiles y agentes ambientales que se puedan utilizar, elaborar un inventario de las tareas que se puedan realizar, incentivar la participación del personal en el proceso, identificar las partes críticas de los equipos, implementar un programa de capacitación a los trabajadores de la identificación, en este caso de las fuentes de peligro y metodologías. Cuando se realiza una matriz del IPRC, o sea, se hace un proceso, se tiene que hacer en 6 pasos. Observen acá. El paso número 1 es nombrar al equipo y entrenarlo y capacitarlo, al equipo que va a elaborar esa matriz del IPRC. El paso número 2 es recolectar la información y plantear el IPRC, ¿no? La información que se necesita. El paso número 3 es la revisión física y análisis de los peligros y evaluación de riesgos en las áreas de trabajo. El paso número 4 es evaluar y revisar las barreras y controles existentes. El paso número 5 es analizar esas tareas, revisar los estándares y procedimientos de trabajo. Y el paso número 6 es realizar los procedimientos y estándares revisados y nuevos y revisar el perfil de riesgo del área y realizar la mejora continua, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Para la elaboración de la matriz de IPRC línea base, yo tengo que tener en cuenta la probabilidad de riesgo. Y si tú te das cuenta acá, en esta tablita, hay 3 niveles de probabilidad. Cada probabilidad tiene su color y su significado o criterio específico y tiene su valor, ¿no? Probabilidad baja tiene valor 1, probabilidad media 2 y probabilidad alta tiene valor 3. Al igual también que la severidad del riesgo, ¿no? Tiene 3 niveles. Tiene un criterio de significado y tiene un valor, ¿no? Ligeramente dañino, 1, dañino, 2 y extremadamente dañino, 3. Determinación del nivel de significancia del riesgo, valoración del riesgo. ¿Cómo yo valoro el riesgo? Entonces, observen acá esta tablita que se le denomina tablita número 1 o valoración de los factores de probabilidad. ¿Cómo sacas la probabilidad cuando tú haces una matriz de riesgos de línea base? Para poder sacar la probabilidad, yo tengo que tener en cuenta el número de personas expuestas en ese puesto de trabajo. Tengo que calcular los procedimientos existentes para esa actividad. Tengo que calcular si el personal que va a realizar esa actividad está o no capacitado y tengo que calcular la exposición al riesgo para esa actividad, ¿no? En el caso, por ejemplo, para el número de personas expuestas, yo tengo un rango de 1 a 3 personas, de 4 a 12 personas, de más de 12 personas. Y cada nivel, si tú te das cuenta, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, tiene un valor o un índice, ¿no? Por ejemplo, para el valor o índice número 1, yo tengo personas expuestas de 1 a 3, procedimientos existentes, son satisfactorios y son suficientes. Capacitaciones, el personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene, y la exposición al riesgo, al menos una vez al año, pues de manera esporádica. Entonces, como tú ves, para cada nivel que nosotros estamos hablando, hay una serie de características. ¿Y cómo sacas la probabilidad? Sumando el número de personas expuestas, sumando los procedimientos existentes, sumando las capacitaciones y sumando la exposición al riesgo, ¿correcto? Vamos a suponer de que para ese puesto de trabajo que yo estoy analizando, existen 2 personas que van a realizar ese trabajo. Si existen 2 personas, significa que el rango está acá, ¿no? De 1 a 3.
Entonces, acá, para las personas expuestas, ¿qué valor le pongo? Valor de 1, ¿correcto? Va 1 acá. Vamos a suponer que para esa actividad existen procedimientos y son satisfactorios. Significa que el criterio está acá. Para este criterio, ¿qué valor tengo? Valor 1. Coloco el número acá. Para las capacitaciones, vamos a suponer que esas dos personas que van a realizar esa actividad sí están capacitadas y conocen el peligro y lo previenen. Significa que si es que sí existan capacitadas ese personal, se encuentra acá. ¿Cuál es el valor? Valor 1, le pongo acá. Y con respecto a la exposición al riesgo, esas personas a lo menos una vez al año se exponen. Es esporádica su exposición. Por lo tanto, bajo ese criterio, yo le doy a la exposición al riesgo valor de 1. ¿Cuánto es 1 más 1 más 1 más 1? Son 4. Entonces yo tengo un valor de 4 en mi probabilidad, ¿correcto? Puede haberme caído acá en el índice 2 o puede haberme caído acá en el índice 3, dependiendo también el número de personas expuestas, los procedimientos existentes, las capacitaciones y la exposición al riesgo. Luego tenemos acá con respecto al índice de severidad. Yo tengo 3 criterios y 3 valores. Valor 1, valor 2 y valor 3. Para el valor 1 yo tengo una severidad, que esa actividad me genere una lesión sin incapacidad o una disconfort o una incomodidad. Valor 1. O que esa actividad me genere una lesión con incapacidad temporal o daño a la salud reversible. Valor 2. O que esa actividad me genere una lesión con incapacidad permanente o daño a la salud irreversible. Índice o valor 3. Luego tenemos el nivel de riesgo. Entonces, el nivel de riesgo, ¿cómo se calcula? Se calcula la probabilidad, que ¿cuánto habíamos dicho acá? Era 4. Vamos a suponer de que yo haya escogido un valor para la severidad de 2. 4 por 2, ¿de cuánto estamos hablando el riesgo? De un nivel 8, o mejor dicho, un rango 8. Si yo verifico acá los criterios de significancia, yo tengo 2 criterios de significancia, que es significativo y no significativo. Yo tengo, en este caso, 5 criterios de prioridad. Prioridad 1 hasta la prioridad 3 son significativos. De la prioridad 4 a la prioridad 5 son no significativos. Luego yo tengo una ponderación de 25 a 36, prioridad 1. De 17 a 24, prioridad 2. De 9 a 16, prioridad 3. De 5 a 8, prioridad 4. Y de 4, prioridad 5. ¿Cuánto había sido el valor que habíamos sacado de 4 por 2? 8. Por lo tanto, se encuentra acá, en prioridad número 4. ¿Qué nivel de riesgo tiene entonces esa actividad? Es una actividad tolerable. Es decir, no se requiere mejorar las acciones preventivas existentes y se requiere comprobaciones periódicas para evitar que se mantenga la eficacia de las medidas de control, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces yo tengo acá una tablita de matriz de I/C donde yo lo calculo en base a 3 niveles de probabilidad y lo calculo en base a 3 niveles de consecuencia, ¿ya? Yo tengo acá un rango verde y verde me representa el nivel de riesgo trivial y tolerable. Amarillo me representa el nivel de riesgo moderado o medio. Rojo me representa el nivel de riesgo importante y naranja me representa el nivel de riesgo intolerable, ¿no? Con sus respectivos rangos en numeración, como ustedes están observando. Entonces acá tenemos un resumen de esta tabla, ¿no? Con sus índices tenemos las probabilidades, las severidades y la estimación del riesgo, ¿no? Con sus grados de riesgo y sus puntajes respectivos, como tenemos acá. Observen acá este ejemplo. Observen, por favor, este ejemplo. ¿Qué me indica acá? Mi peligro es mi piso resbaloso. Mi riesgo son tropiezos y resbalones. Mi consecuencia, la consecuencia de un tropiezo y un resbalón es una fractura o una fisura o un golpe. Yo tengo acá para calcular mi probabilidad.
Este 7 que tú estás observando acá, ¿de dónde lo sacan? Lo sacan de sumar 2 más 1 más 2 más 2 es 7. ¿Y qué me representa este 2, 1, 2, 2? Me representa personas expuestas. Acá hay un valor de 2. Acá no te están diciendo que son dos personas expuestas. Acá acá te están indicando de que existen, en este caso, personas expuestas, valor de 2. Si yo me voy a la tablita, me ubico acá. Valor de 2. Acá está el valor de 2. Significa que las personas expuestas para ese trabajo se encuentran en un rango de 4 a 12. Recuerda que son estos valores los que se representan acá, ¿ya? Entonces, yo tengo una severidad de 1. Entonces, si yo multiplico 7 por 1, tengo un nivel de riesgo 7. Entonces, si yo reviso acá mi tablita, el puntaje de 7 se encuentra acá, entre 5 y 8. Por lo tanto, ese riesgo es tolerable, ¿correcto? Un nivel de riesgo tolerable, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer de que yo aplico, ese es un nivel de riesgo sin controles. Pero ¿qué sucede cuando yo aplico un control a ese riesgo? En este caso, mi control es administrativo, porque yo voy a señalizar y voy a capacitar al personal. Si yo capacito y señalizo mi área, este riesgo que tiene una valoración de 7 baja a un riesgo residual 5, pero para que haya bajado este riesgo residual 5, se supone que todo este análisis que yo he hecho, le he vuelto a hacer, y lógico, acá me salen números que cuando yo hago la multiplicación de probabilidad por severidad, ya no me arroja 7, sino me arroja 5. Ese 5 se le conoce como riesgo residual. Es el riesgo que queda luego de aplicar los controles correspondientes, ¿correcto? A eso significa ese valor de 5. ¿Hasta aquí me has entendido, me has comprendido? Preguntas, por favor. Preguntas. ¿Has entendido la explicación que te acabo de hacer de la matriz de I par C línea base? Sí, todo está bien, sí. ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda? Sí, pero hacer más repaso, lógico. Vamos a hacer con el segundo ejemplo. Acá, para el caso del polvo y del ruido. En el caso del polvo, el riesgo es la inhalación, la consecuencia es la neumoconiosis. Para el ruido, el riesgo es la sobreexposición, la consecuencia es la hipoacusia. Tenemos acá para el caso del polvo una probabilidad de 9. ¿De dónde sale este 9? De sumar 2 más 2, 4, más 3, 7. 7 más 2, 9. Ahora, ¿de dónde salen estos números que tú estás observando acá? Estos números que tú observas acá salen de acá, ¿ya? Salen de acá. Entonces, yo tengo una severidad de 3. ¿Qué significa mi severidad de 3? Me voy al índice 3, me ubico en donde es severidad acá. Significa que el riesgo para esa actividad me va a producir una lesión con incapacidad permanente o daño a la salud irreversible. Lo coloco acá, multiplico 9 por 7 son 27. ¿Dónde se sitúa el 27 acá? Se sitúa acá. Por lo tanto, es un riesgo intolerable, porque el 27 se encuentra acá. Yo con ese riesgo, en este caso intolerable, lo que hago es aplicar controles de ingeniería, de capacitación y respiradores, porque el polvo es un peligro. De nuevo, evalúo mi probabilidad y mi severidad y logro bajar de una numeración 27 a un riesgo residual 15. ¿Qué significa ese riesgo residual 15? Aquí, de 9 a 16, significa que ahora es un riesgo moderado. Significa que he bajado de un riesgo intolerable a un riesgo moderado. En conclusiones, el riesgo residual es el riesgo que queda
luego de que tú has aplicado un control, ¿correcto? ¿A quién? Al riesgo. O has aplicado varios controles. A eso quiere decir, ¿correcto? Preguntas hasta aquí, señores, damas y caballeros. Por favor, levanten la mano si en caso van a realizar preguntas para habilitarles el micrófono. A Orlando, por favor. A ver, utilicen tu micrófono. Utilicen el micrófono, por favor. Por favor, a Jamie. Buenas noches. Adelante, caballero. Una consulta. El resultado final del riesgo residual es cuando uno va, digamos, tú tienes un juego de números, ¿no es cierto? Entre la probabilidad general, la severidad, ¿no? Y el nivel de riesgo, te arroja un número, ¿no? Y después en la siguiente línea de valores que tú colocas, ya eso lo colocas tú a criterio del supervisor, ¿no? O sea, digamos, ya tú colocas ¿cómo te digo? Colocas ¿cómo se dice? O sea, métodos de ingeniería, métodos administrativos, eliminación de riesgos y todo eso, y al final tú mismo cambias los valores de acuerdo a tu propio criterio, ¿no? Claro, porque se supone que tú conoces el proceso. Cuando tú sabes que estás aplicando controles, las situaciones y las circunstancias cambian o no, tienen que cambiar. Y al cambiar varían los números. Eso es criterio también de la persona que está elaborando el IPRC. Ya, ¿y cómo se justifica ante una fiscalización? Por ejemplo, ya, si tú tenías un juego de valores en tu primer control, ¿no? Tenías un juego de valores que te arrojaba un nivel alto y después haces un cambio administrativo para que el nivel de riesgo baje. Ya, en una fiscalización, ¿cómo tú haces el reflejo de ese cambio de niveles de riesgo para bajarlo? O sea, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo lo demuestro? Porque la persona que te va a fiscalizar el IPRC tiene que estar con la persona que lo elaboró. Esa persona le tiene que explicar y luego en campo se tiene que reflejar los nuevos controles que hicieron que esa numeración de severidad, de probabilidad, disminuyó cuando tú aplicaste el control. Es así. Y hay que demostrar casos de incidentes así. No, no simplemente lo que hace es corroborarlo con el control que tú has aplicado. Por ejemplo, si tú estás aplicando un control de ingeniería, que en este caso es colocar material absorbente a ese motor para que el ruido disminuya y, y en campo se nota de que el ruido ha disminuido, significa lógico que en tu tabla de IPRC se va a ver reflejado con la disminución de la numeración. ¿Me dejo entender? Sí. Así se demuestra. Ya, ok, gracias. Perfecto. Siguiente pregunta. A Orlando, por favor. ¿Le podrían habilitar a Orlando? Todos están habilitados en realidad. Todos pueden utilizar su micrófono. Todos están habilitados, ¿no? Sí se ha comprendido lo que he explicado. Yo creo que sí se ha comprendido porque la gente no pregunta, ¿no? Entonces, es Sí, importante, lo del IPRC es conocido por todos, creo. bueno, eso sí, ¿no? Pero nunca está de más alguna preguntita, ¿no? De repente. Sí, 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 claro que sí.
Si no hubiese más preguntas, bueno, Buenas noches. el día, adelante. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. En la matriz I per C, yo puedo trabajar con valores, una matriz de 3 por 3, o sea que mi valor más alto sea 9, o hay un estándar que tengo que poner una valorización ya establecida. Gracias. Mira, en la resolución ministerial 050 del año 2013, hay tres métodos de evaluar el IPRC, tres métodos. El método más utilizado por la fiscalización de SUNAFIL es la que yo les acabo de mostrar con esta matriz de 3 por 3, pues, ¿no? Miren acá, con esta de acá, esta de acá. Esta es la matriz más utilizada que se hace, con la que trabaja SUNAFIL. Claro que tú puedes variar también el número de rangos, ¿no? Va a depender de la política interna, pero lógico, la mayoría lo trabaja con esto. Correcto, ingeniero, entendido. Gracias. Perfecto. Gracias, ingeniero. Si no hubiese más preguntas, recuerden que el día de mañana tenemos, como dijo la señorita, a las 6:30, ¿correcto? 6:30, por favor, solamente por el día de mañana. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, ingeniero. Un favor, bueno, voy a compartir mi pantalla, por favor, para dar las últimas indicaciones del día de hoy. Por favor, me pueden habilitar para compartir mi pantalla. Mientras vamos esperando, agradecerle al ingeniero por brindar el día de hoy esta sesión que ha sido muy importante para todos nuestros participantes. Esperemos que haya sido muy importante y que hayan podido obtener todos los conocimientos. Gracias, ingeniero, por compartir sus experiencias con todos nuestros participantes. Un momento, por favor, para dar las últimas indicaciones ya. Recuerden, por favor, solamente por el día de mañana las clases van a ser a las 6:30 de la noche. Y a las 9:30, por favor, se les está habilitando la evaluación correspondiente. Ya, aquí un recordatorio más, que a las 6:30 nosotros también ya estamos transmitiendo en Facebook. Por favor, todas aquellas personas saben que nosotros ya transmitimos media hora antes el en vivo. Ya, el día de mañana, por favor, 6:30 nos vamos a encontrar para tener la sesión número 6. Y no se olviden, después de culminar la clase, a las 9:30 de la noche, tienen la evaluación que va a estar habilitada por 24 horas. Es nuestra tercera semana, nuestra tercera evaluación. Así que, por favor, no se olviden, es muy importante que ustedes puedan realizar esta evaluación para que ustedes también puedan medir sus conocimientos de todos los temas aprendidos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacer a través del chat o también escribirnos al WhatsApp, que nosotros siempre estamos ahí para poder responder a cualquier duda, a cualquier inquietud que ustedes pueden tener. Gracias, Paul. Del mismo modo, agradecer a todos los participantes. Se nota el compromiso que sesión a sesión ustedes están presentes. Y eso demuestra mucho el interés que ustedes tienen por aprender. Y bueno, para nosotros es algo muy gratificante, pues nos permite también nosotros seguir brindándoles más cursos a ustedes con la finalidad de que ustedes puedan desarrollarse mejor profesionalmente y puedan obtener más conocimientos y puedan ser muy buenos profesionales en cada uno en la empresa que se encuentre. En COES Ingenieros, inspira tu mente, aprende sin límites. No se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales. Sin antes decirles, por favor, para nosotros poder registrar su participación, pedirles que puedan activar sus cámaras para realizar las fotografías respectivas, por favor. Tenemos que capturar estos momentos para nosotros hacer un registro de todos ustedes, de todos los participantes que están participando. Nosotros cada sesión, también el CIP está pendiente, está con nosotros, entonces quiere verlos, ¿no? Quiere ver su participación. Gracias. Prendan sus cámaras, por favor. Jesús, Víctor, gracias. Esperemos que esta sesión haya sido de su agrado.
Por favor, me ayudan con las capturas respectivas. Gracias, gracias. No se olviden, por favor, el día de mañana nos vemos. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales. Saben que siempre estamos impartiendo contenido también para todos ustedes. A ver, vamos a hacer la captura a la voz de 3. 1, 2 y 3. Gracias. Ahora sí, nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Nos vemos.